Hoy en Adoración Backstage permanezco y prosigo aún sin toda la info. Si hay algo que nos fascina a todos los seres humanos es el futuro. No sé cuántos de ustedes les sucedía, pero nos aburrimos en la clase de historia, nos dormimos en la clase de historia, nos aburre el presente, pero cuánta fascinación tenemos por el futuro. De hecho, no en balde, por eso Jesús nos advierte de los falsos profetas, porque aún el enemigo aprovecha esta fascinación nuestra para levantar falsos profetas y desviarnos. Y yo creo que pese a los temores que podamos sentir acerca de las señales cumplidas que ya vemos en este tiempo, ¿verdad? Que aquellas que se nos profetizaron anteriormente, con todo y los temores que algunas personas puedan sentir. De hecho, yo te pido que veas el segmento que dice tengo ansiedad por el regreso del Señor. El regreso del Señor me da ansiedad, ¿verdad? Porque hay muchas personas que me han confesado tener ansiedad por eso. Pero a pesar de eso que se pueda sentir, por otro lado, podemos tener la seguridad que la palabra de Dios es fiel, de que es la palabra profética más segura, porque todo se ha ido cumpliendo aún a pesar de la oposición, ¿verdad? Y todos aquellos que quieren desacreditarla. Ahora, algo que me ha preocupado y que me ha inquietado en este tiempo es ver cómo muchas personas se pelean por situaciones que aún no han ocurrido, que la Biblia sí nos habla de ellas en simbolismos y nos da algunas señales, pero que no sabemos con exactitud todos los detalles de cómo se verá todo eso, ¿ok? Por eventos futuros, por ejemplo, nosotros podemos distinguir y podemos entender muchas profecías porque ya sucedieron. O sea, podíamos tener una idea, pero ya sucedidas decimos, a esto era lo que se refería exactamente, de esta manera, esto fue lo que ocurrió. Pero pelearnos, no por puntos doctrinales. Por ejemplo, hay gente que se pelea porque entienden cuándo es y cuál es la fecha en la que el Señor va a venir, cuando Él mismo dijo que esto no le era revelado a ningún hombre. Hay gente que se pelea porque saben exactamente cuál es el sello de la bestia. Dicen, no, este es el sello de la bestia. Y aunque nosotros podemos tener idea, porque el conocimiento ha avanzado, amados hermanos, la realidad es que no vale la pena que nos peleemos por algo que ha de ocurrir y que sabemos que ha de ocurrir, pero todavía no está claro, o sea, todavía no es evidente, tan evidente para nosotros. Algunos de nosotros podemos estar, yo creo que es esto, yo creo que es lo otro, ¿verdad? Pero, amados hermanos, pelearnos y discutir e inclusive hasta mandar a gente al infierno si no tienen la misma interpretación de nosotros sobre esas cosas, pues no debe ser. Inclusive hay gente que se pelea porque dicen saber cuál es el nombre del anticristo. Entonces, amados hermanos, no estoy hablando de que, ¿verdad? No creamos en los eventos proféticos. El Señor ha dicho que regresa y todos tenemos que estar de acuerdo con eso porque Él lo dijo. Él dijo que regresaría. Pero todo exactamente cómo se va a ver el mundo cuando Él regrese, no lo sabemos. ¿Cómo se va a ver y cuáles son los personajes? ¿Cómo se va a llamar cada persona que rodea y que cumple esa palabra profética? Tampoco lo sabemos, amados hermanos. Entonces, pelearnos por estas cosas no tiene sentido. Y hoy yo quiero referirme a Daniel, porque hay muchas personas que en este tiempo están refiriéndose bastante a las profecías de Daniel, ya que las profecías de Daniel son estas que se consideran apocalípticas y escatológicas, que tienen que ver, ¿verdad?, con la cronología de los eventos proféticos. Como sabemos, Daniel es de este grupo de jóvenes hebreos talentosos, sumamente virtuosos, que fue llevado en cautiverio por el imperio babilónico, que fueron los que, ¿verdad?, destruyeron Jerusalén, sitiaron y conquistaron Jerusalén. Y es ahí en Babilonia donde bajo el rey Nabucodonosor que comienza la profecía de Daniel y se extiende hasta el imperio medo-persa, bajo el cual también profetizó. Dice la escritura que tan pronto llegan a Babilonia, y les voy a dar varios detalles de Daniel. Quédate conmigo, por favor, porque esto es sumamente interesante. Antes no me gustaba la historia, pero ahora sí. Dice la escritura que tan pronto llegan a Babilonia, Daniel se propone en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Que como sabemos, la mayoría de los alimentos en Babilonia se dedicaban a los ídolos, excepto las legumbres y el agua. Por eso es que Daniel dice, no, esto es lo único que nosotros vamos a comer. Y asimismo insta a sus amigos a guardarse y mantenerse puros y no contaminarse con la comida sacrificada a los ídolos. Así que aunque esta instrucción parecía meramente como una instrucción de tradición de los judíos, realmente fue una instrucción que vino de parte del Señor,
que de hecho fue lo que yo entiendo que los mantuvo firmes ante las amenazas y ante las instrucciones del mismo Nabucodonosor eventualmente de arrodillarse ante su estatua. Eso es como un tipo de ayuno que les fortaleció y los mantuvo firmes en el momento de la prueba. Y de hecho yo estoy convencida que esa decisión de mantener la pureza y la integridad también los libró de las grandes pruebas, como fue el horno de fuego a Sadrach, Mesach y Abednego, y como lo fue el foso de leones ya bajo el imperio medo-persa, ¿verdad? Que Daniel fue librado de ese foso de leones. Así que además de ser un profeta que ocupó un lugar muy influyente y respetado en la política de Babilonia, porque tras las profecías y la sabiduría de Daniel, halló gracia delante de Nabucodonosor y lo puso como gobernador también. También así Darío, sucedió también con Darío. Fue un hombre con autoridad tan grande que además de saber aconsejar, de saber servir a sus reyes, también los supo confrontar cuando ellos retaron la soberanía de Dios. Así que, wow, yo digo, wow, fue un hombre que supo respetar a sus reyes, pero no los ubicó en una posición en su vida que no tenían. O sea, él siempre puso su adoración al Señor sobre su servicio a los reyes terrenales. Y dentro de las experiencias en las que se dirigió y hasta confrontó a los reyes está la profecía de la locura de Nabucodonosor. Daniel fue ese que le dijo a Nabucodonosor: tú estás muy orgulloso, Dios te va a bajar los humos y te vas a aparecer como una cabra salvaje en los campos. Y así mismo fue. Él anduvo desnudo por 7 años por los montes comiendo hierba, comiendo pasto. Así que ustedes se imaginan, después cuando él recobra la noción y recobra la cordura, reconoce que verdaderamente Dios es Dios. Eventualmente el hijo de Nabucodonosor, también enaltecido, enorgullecido, en un momento determinado está en una cena con invitados y todos ven una visión en la que una mano gigantesca celestial desciende del cielo y escribe en la pared. Y esta es una visión muy importante porque no solamente lo vio una persona, sino todos los invitados, y además se concretiza porque deja la escritura en la pared. O sea, cuando la mano desaparece, no desaparece la escritura. ¿Y quién es el único que puede interpretar esta escritura celestial en la pared? Daniel. Daniel es el único. No hubo nadie que pudiera interpretar. Ustedes se imaginan la sabiduría y la unción que tenía este hombre. ¿Y cuál era, en resumidas cuentas, esta escritura? Bueno, Dios estaba acusando al rey, al hijo de Nabucodonosor, de que había sido pesado en balanza y sus acciones han sido hallados falta. Ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto delante de Dios. Otra de las profecías, y yo creo que una de las más importantes escatológicas de Daniel, tenía que ver con un sueño del rey Nabucodonosor en el que él veía esta estatua gigantesca dividida en partes, o sea, estaba compuesta, confeccionada de diferentes materiales. La cabeza era de oro, el pecho era de plata, la cintura y los muslos eran de bronce, las piernas eran de hierro y los pies y los dedos eran compuestos de barro cocido con hierro. De repente él veía que venía una roca no cortada con mano de hombre, o sea, se infiere que es una roca celestial que venía contra la estatua, le daba en los pies y la estatua se desmorona. Daniel no solamente es que interpreta este sueño, sino que él pudo saber cuál era el sueño sin que Nabucodonosor se lo contara. ¿Por qué? Nabucodonosor había tenido ese sueño por varios días y un día se levanta de mal humor, ya perturbado por ese sueño, y le dice a los videntes: he tenido un sueño y yo quiero que ustedes me digan lo que significa. Y cuando ellos le dicen, ok, ¿cuál es el sueño? Él dice, no. Esta vez voy a bregar diferente. Yo no les voy a contar ningún sueño. Ustedes me van a contar el sueño y me van a decir lo que significa. Y ellos estaban, pero es que Nabucodonosor, es que es rey, su majestad, es que eso nadie lo puede hacer. No existe ningún hombre sobre la faz de la tierra que pueda hacer eso. Y él dice, bueno, pues si no existe ninguno, pues se mueren todos, los voy a matar a todos. Y entonces alguien de la corte del rey le dice al rey, espérate, bájale 5. Su majestad, bájale 5, que yo conozco a alguien que yo creo que puede hacer estas cosas. ¿Y saben qué sucede? Que en efecto Dios le da el sueño a Daniel y la interpretación. Y aunque Daniel no lo tenía claro porque no tenían en claro los nombres de cada imperio, él pudo descifrar y decir, tuviste este sueño y esos imperios
esos elementos, esas partes del cuerpo significan grandes imperios que se van a levantar después del tuyo. Tú representas la cabeza, que es de oro, y después de ti se van a levantar otros grandes imperios que luego serán destruidos por una roca, por un gobierno que es más alto y más grande y más poderoso que todos ellos. Ahora, ¿verdad? Nosotros sabemos lo que estos imperios significan, que son Babilonia, el imperio medo-persa, Grecia, el hierro es Roma, y se entiende que el último reino, que es el reino del anticristo, el imperio del anticristo, que es con barro cocido y hierro, significa que aunque va a parecer fuerte porque tiene hierro, realmente es frágil en su base, porque no depende de la unión enteramente de una raza, sino de ideologías que van a tratar de unificar a los pueblos, pero finalmente serán destruidos por la roca, que es Jesucristo. ¡Aleluya! ¿Y por qué les cuento todo esto acerca de Daniel? Porque al final de su libro, justo luego de la última visión de Daniel, ocurre algo que debe llamarnos la atención a nosotros y debe darnos una gran lección. Dice la Biblia respecto a esa última visión relacionada con el final de los tiempos lo siguiente: luego yo, Daniel, vi que otras 2 personas estaban de pie, cada uno en la orilla del río. El hombre vestido con la túnica de lino estaba sobre las aguas del río. Uno de los hombres que estaba a la orilla le preguntó: ¿cuánto tiempo más tiene que pasar hasta que todas estas cosas asombrosas sucedan? El hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas, levantó las manos al cielo y escuché que hizo una promesa en nombre del Dios que vive por siempre y dijo: serán 3 años y medio. El poder del pueblo santo será destruido y luego todo esto sucederá. Daniel entonces dice lo siguiente, dice: aunque escuché lo que dijo ese hombre, no pude entenderlo. No pude entender. Así que pregunté: Señor, ¿en qué va a parar todo esto? ¿De qué tú estás hablando? O sea, no entiendo. Y él me respondió: sigue adelante, Daniel, que estas palabras se mantendrán secretas y selladas hasta el final, hasta el tiempo del fin. Miren, Daniel, a quien le fueron reveladas todas las cosas, que tenía la sabiduría de descifrar los misterios más profundos, de interpretar aún el lenguaje divino en una pared. De momento, tiene una visión acerca del final de los tiempos, donde él es el que ve y él es el que escucha de primera mano a estos seres celestiales, pero termina diciendo: no entiendo. ¿Qué significa todo esto? ¿En qué va a parar todo esto? ¿De qué va todo esto? Explícame, que me perdí. Y el ángel le responde: sigue adelante, Daniel, que estas cosas se mantendrán secretas y selladas hasta el tiempo del fin. Y yo me quiero detener aquí, amados hermanos, porque a veces nos frustramos al no entender a cabalidad las profecías, o peor que eso, a veces alardeamos de saber lo que significan, peleándonos unos a otros, pero aquí vemos a un Daniel que se atreve a admitir que hay cosas que él no puede interpretar. Nosotros nos peleamos tratando de interpretarlo todo, y aquí un Daniel que tiene una unción extraordinaria, que hasta ahora es uno de los libros más espectaculares. Tú tienes que leer ese libro, que wow, que un hombre con una sabiduría y con tal visión de Dios, y sin embargo, él admite humildemente, escucha a los ángeles y dice: no entiendo, ¿qué va a pasar? ¿Y sabe qué? Él, siendo Daniel, el profeta, que ve y escucha, no como nosotros que estamos interpretando lo que él vio, no, de segunda mano, no, él, de primera mano, él admite que hay cosas que él no puede entender, que él no lo sabe todo, que hay cosas que podemos saber con precisión y exactitud solo cuando ocurran. Y esto es lo que el ángel le está diciendo: en el tiempo final se va a saber. Van a estar selladas hasta el tiempo final. Hay cosas que tú no vas a saber de antemano. Tú puedes tener señales y puedes interpretar y decir: ok, esto es lo que va a suceder exactamente así, pero no vas a darte cuenta de lo que eran exactamente, o cómo era la manera y cómo eran las cosas, cómo se llamaban y cómo se veían hasta que ocurran. Por eso no vale la pena pelearnos.
Daniel no se puso a inventarse una revelación que no tenía, amados hermanos. Él tuvo la visión, pero no la revelación de lo que eso significaba. Y él sí quería entender, por eso le pregunta al ángel, pero aun cuando no tuvo la respuesta esperada, él fue humilde para aceptarla. Y yo quiero que vayamos a la respuesta, porque aunque no era la respuesta esperada, es la respuesta más importante que tú y yo también tenemos del ángel. Dice, sigue adelante, Daniel, que estas palabras se mantendrán secretas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. En la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: mediante estas pruebas muchos serán purificados, limpiados y refinados. Sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos entenderá. Solo los sabios comprenderán lo que significa. Más adelante en el versículo 13 dice, Daniel, ahora sigue tu camino hasta el final. Descansarás y luego en los últimos días te levantarás para recibir tu recompensa. ¿Qué le responde el ángel cuando Daniel le pide que le explique? El ángel le dice, Daniel, lo que tú tienes que hacer y tienes que entender es que debes seguir adelante. Sigue sirviendo con integridad y pureza. Sigue siendo testigo de Dios como lo has estado haciendo hasta ahora. Mantente firme hasta el final. Lo más importante para ti no es que sepas todas las cosas, Daniel. No es que sepas todos los misterios. Más adelante los vas a comprender. En el día final muchos también van a entender y hay otros que no. Pero lo que realmente les toca a todo el pueblo santo es pasar la prueba, es mantenerse puros hasta el final, es saber que vamos a ser probados de diferentes maneras y lo que nos toca a nosotros es ser luz en medio del tiempo en que nos toque vivir. Que no te abrume, Daniel, lo que aún no entiendes, porque eso no es lo más importante. Lo más importante es que vivas conforme a lo que te es revelado. Y precisamente en esta semana estábamos estudiando el libro de Daniel en el Instituto Bíblico y la profesora decía lo siguiente, y eso me impactó mucho. Ella decía, hay muchas personas que hoy están haciendo alarde de conocer las profecías y todo lo que las profecías significan. Y hoy se han levantado un montón de teólogos y no es que eso esté mal. Y ella dice, pero más allá de enfocarnos en conocer lo que significa cada simbolismo de la Biblia, Dios quiere que vivamos en pureza como Daniel. Dios quiere que tengamos la devoción de Daniel. Dios quiere que seamos íntegros como Daniel. Si más allá de enfocarnos, si más que enfocarnos en saber todos los misterios, nos enfocáramos en vivir como Daniel vivió, la historia sería distinta. Y eso es precisamente lo que el ángel dice. Haz lo que te toca. A ti te toca seguir predicando el evangelio, amado hermano, amada hermana. A ti te toca seguir sirviendo, seguir amando. A ti te toca seguir perdonando. Sigue estudiando la escritura sabiendo que al final, aunque ahora no tenemos esa info, todos aquellos que permanecemos en Cristo al final entenderemos todas las cosas. Adoración Backstage.